Bueno, Iker, muy buenas tardes ya a esta hora, aunque no es el tema del día, pero hoy o mañana podremos saber si aquellas profecías de las que hablabas de Malaquías, pues tenían o no razón. A raíz de ese programa, María Teresa, nos han escrito algunos amigos y hay otro papa con olivo en su escudo. Es que me dijo Paloma Gómez Borrego. Otro posible papa, perdón. Me dijo que ese tema del olivo era una cosa muy presente en el pontificado, o sea, que es fácil que salga alguien que se pueda buscar algo donde se encuentre el olivo. Por lo menos hay dos que están ahí en las quinielas, vamos a ver qué ocurre. Bueno, tú dijiste Tetamanchi. Sí, sí. Y a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Bien, pero hoy vamos a un tema muy desagradable, que es el tema de los suicidios rituales, de gente que se pone de acuerdo para suicidarse, y lo hacemos porque desgraciadamente esto ha llegado también a nuestro país, porque ya no hay fronteras y a través de internet y todo esto para nada. Efectivamente, en Japón cada semana, María Teresa, nuevas personas que se deciden a poner fin a su vida metiéndose en un coche, una muerte dulce, dicen. No creo que sea así, pero la gente tiene miedo a morir sola, y en Japón cada semana, bueno, dicen que más de 100 personas han muerto este año de esa manera. Lo intrigante es que todo esto ocurre en internet y mucha gente está empezando a pensar que no es algo casual, que no es algo espontáneo, sino que alguien, personas con nombres y apellidos, están haciendo que otras personas se maten. Durante el mes pasado se habló mucho de que en España también habían empezado a haber este tipo de rituales, y mucha gente y muchos expertos dijeron que en España realmente nunca había pasado nada parecido. Bien, eso es falso. En España tenemos historias de suicidios rituales e intentos de suicidios rituales. ¿Y qué has investigado sobre el terreno? Extraños acontecimientos que dice Iker Jiménez son dignos de película, casos con fotografías, dosieres policiales y documentos que jamás han salido en pantalla. Sí, mira, muchos te los he traído y lo veremos en pantalla. Vamos a ver, el primer caso de suicidio ritual en España totalmente desconocido, y se lo debemos a un gran investigador malagueño, José Manuel Frías, que un siglo después lo ha ido rescatando poco a poco, es el de los Iluminados de Tolox, en Málaga, un bellísimo pueblo, pero que se hizo célebre hace un siglo precisamente por un hecho brutal que no tenía comparación en la justicia española. Tú imagínate a un siniestro sacerdote, que nunca se supo si era sacerdote o no, se presentaba como el Padre José, que el 14 de marzo de 1886 se presenta en esa pequeña pedanía. No sabemos qué poderes tendría este individuo, pero se presentaba junto a un busto de Jesús, pero un Jesús siniestro, un Jesús que daba auténtico miedo entre la gente de aquella zona del pueblecito de Tolox. Poco a poco los fue reuniendo y les fue haciendo entrar en lo que llamaban hipnosis. La hipnosis en aquella época, María Teresa, era un total desconocido. La ciencia apenas sabía nada de esto, absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Que el Padre José parecía que era un hombre dechado en esas lides y empezó poco a poco a meterles en la cabeza ciertas ideas. O sea, tenemos a un hombre que no sabemos si es religioso o no, que llega a un pueblecito. Bueno, a los 2 o 3 días surgen 4 mujeres, se les llamó las 4 columnas, mujeres como cualquiera otras, campesinas de la zona, que creían tener hechos sobrenaturales constantemente a su vera y llegan a la conclusión de que va a llegar el fin del mundo. Total, la noche de autos, esa noche que pasó la historia en Tolox, y creo que nuestros compañeros tienen algunos documentos sorprendentes, por ejemplo la portada del único juicio en España por un suicidio colectivo, por un intento, que es este de Tolox. 60 personas, gran parte de ese pueblo. Este es el libro de José Manuel Frías, el investigador malagueño, que por vez primera saca a la luz la historia de las 4 columnas. Eso que muchos expertos dicen que nunca pasó en España, claro que pasó. Imaginemos esa noche de marzo, año 1886, y prácticamente gran parte de una barriada de gente muy humilde empieza a quemar los enseres de sus casas. A todo esto lanzando una serie de cánticos. El Padre José en cabeza de toda esa historia, la figura del Cristo iluminándose entre las llamas. La segunda fase, no sabemos qué pasaba con esta gente, qué poder tenían esas personas, es que empezaron a arrancarse el pelo unas a otras. 60 personas hicieron una gran hoguera y tiraron a un niño, intentaron tirar a un niño al interior del fuego. Era todo como un mandato divino que venía poco a poco, y que esas personas siniestras con mentalidad psicópata, que igual son las mismas que eran en internet, están haciendo lo que están haciendo en Japón y posiblemente dentro de poco en España. Dicen que esas personas intentaron despellejarse vivas. Sí, exacto. Realmente no sabemos qué hubiera ocurrido, María Teresa, si las autoridades policiales de la época... Mira, ahí tenemos el documento, que yo creo que nunca se ha visto en televisión. De Tolox. Proceso célebre a los Iluminados de Tolox. Precioso,
Y bueno, esa es una historia que supongo que allí en el pueblo conocerá todo el mundo, ¿no? Y que se ha mantenido también ¿En qué mucho en año secreto. era esto? 1886, primer caso histórico en España de suicidio colectivo, de intento de suicidio, que no se llega, digamos, a consumar porque llegan las autoridades precisamente porque uno de los suicidas, uno de los que estaba iluminado, como dicen esas palabras, que estaba alucinado, intentó detener cuando una de las mujeres, Micaela Merchant, tira a una criatura de pocos meses a las llamas. Esto estará en la historia, como digo, de Tolós, de hace más de 100 años. Se ha ocultado mucho también, María Teresa, porque es un hecho que marcó mucho ese pueblo. Claro. Desgraciadamente los pueblos, y hay que mandar un abrazo a toda la gente, no tienen nada que ver. Claro. Fueron gente y entonces condicionada habría por otros. poquísimos habitantes allí, poquísimos. La gran o sea parte que del pueblo. 60 personas era como casi. Y esto, entonces, conclusión, es que alguien habría llevado a esa situación. Exactamente. ¿Qué poder? Tienen ciertas qué miedo, personas, ¿no? Para 60 individuos, campesinos, humildes, hacerles creer que está lejano un momento de salvación, que lo que viene encima es el fin del mundo y que lo que hay que hacer es desprenderse, desencarnarse. ¿Sabes cómo se desencarnaban? Con cuchillos jamoneros empezaron las mujeres, a los niños y a sus propios maridos a quitarles trozos de piel. Qué espanto, ¿no? Todo esto es Pero muy curioso. se pudo evitar, ¿no? Se pudo evitar. Afortunadamente, ¿no? Fíjate qué curioso, María Teresa, que no solo la hipnosis, sino que incluso en esa hoguera utilizaron beleño. El beleño es una raíz, una planta que produce efectos alucinatorios y que desde la Edad Media en España, en algunos procesos de ensoñación, de misticismo, se dejaba quemar para entrar en unos estados de conciencia alterados. El enigma de la mente sigue siendo el gran enigma y esa gente de Tolós pudo acabar toda muerta, de no ser porque uno de ellos tiene un remordimiento, se marcha de esa zona de la montaña, el Río Verde, y avisa. Al final de esta gente, fíjate curioso, porque el final de esta historia es digna de novela, todos son encausados, imputados, tienen 4 meses de multa en prisión, pero nadie supo del padre José. Ese misterioso padre José vestido de negro con su Cristo extraño que parece que tenía algún tipo de poder, huyó a otros pueblos de Málaga y en otros pueblos de Málaga hubo hechos que nunca acabaron de resolver. Y no sabemos cómo terminó sus días ese hombre. Yo creo que nunca se habla en televisión de este caso, los iluminados de Tolós, y hay que decir eso sí, porque la gente sabemos que es muy suspicaz, pues que el pueblo no tiene nada que ver, que es maravilloso, pero que tuvo la desgracia de contar con esta gente, ¿no? Atención, 120 años. Este era el iluminado. Sí. Que estamos hablando de una cosa de hace 120 años, de Martín hace Soto. 120 años. Todo empieza, y fíjate ahora... hasta qué punto, perdóname, porque una persona como esa que hemos visto, tenían alucinaciones al punto de que veían niños que no existían, niños tumbados con brazos en cruz en el suelo, niños que de repente hacían figuras raras en el aire. Pero a lo mejor eso porque le tomaban esa cosa, claro, les facilitaba tomar algo que alucinaban, ¿no? Alguien tenía un perfecto conocimiento de todo eso y dijo, voy a practicar con esta gente y llevarlos a la muerte. ¿Por qué? Nunca se descubrió. Hay que decir que es muy interesante lo que dice Siker, porque siempre pensamos que estas cosas son cosas orientales y sin embargo, bueno, hurgando en la historia, vemos que no son de ahora, además, que no son ni solo orientales, ni son del tiempo que nos toca vivir. Ni nuevas. Sí, no son nuevas. Y hay que me llama la atención esto que dice que hay otras personas que se han intentado suicidar colectivamente por temas relacionados con extraterrestres. Exacto. Mira, esto es un caso que realmente a mí me marcó mucho, porque yo intenté reconstruir la vida de estas personas. Los documentos que vamos a poner aquí creo que son algunos de ellos sorprendentes. En España, en una vía del tren, en un total de 13 personas se acabaron arrojando a la vía, aparecieron decapitados, y tú fíjate la escena, creo que nuestros compañeros tienen imágenes de ellos, personas tan normales como cualquiera de nosotros, que tenían simplemente una afición, María Teresa, los ovnis, los extraterrestres, es decir, esa especie de afición que se puso muy de moda en los años 70. Bueno, ¿y que era un grupo de conocidos, de amigos, sí, de familiares o de qué? La vía del tren misteriosa, unas personas, fíjate qué portada del diario Por qué, del semanario Mejor, que dirigía Enrique Rubio, nos llaman los extraterrestres. Eso no es que lo dijeran ellos. Fíjate la escena que te va a sorprender, María Teresa. El 20 de junio de 1972, en la vía férrea de Torrebonica, un lugar que tiene su historia, aparecen 2 personas, esas 2. Ahí tenemos a José Félix Rodríguez Montero, natural de Almería, y Juan Turuballés, que se iba a casar poco después. Sobre estos hechos se hizo una película, incluso, tan impresionante fue para el director de cine Óscar Aybar, que hizo una película. Aparecen decapitados. ¡Ay, qué horror! Pero ¿eso es lo más extraño? Sobre el pecho de ellos un mensaje. Os he traído hasta el mensaje original. Os he traído el papel. Se hacen del cortar juzgado. la cabeza por el tren y se ponen un mensaje en el pecho. ¿Y tú qué dices de eso? Es extraño, ¿no? Que te pase un tren por encima y tú aparezcas con un mensaje de papel cuadriculado en el pecho que pone: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Pues y creo que el ahí tienes mensaje el se lo puede documento haber original. puesto otro después de cogerlo el tren, ¿no? ¿Y eso no es misterioso?
quién estaba ahí. Lo que era un aparente suicidio de dos personas que podían estar locas. A mí no me asustes. Mira, ahí tienes, María Teresa, y esto lo consiguió... ¿Es el mensaje? Sí, el mensaje original del juzgado de Tarrasa, que lo consiguió el investigador Josep Guijarro. Los extraterrestres nos llaman, y una extraña firma, esto es que es como de código da Vinci, vamos, VKTS 88 o infinito infinito, que aparece en el cuerpo, en el pecho de dos personas sin cabeza que han decidido poner fin a sus días. Pero espérate, es que encima, bueno, yo me he puesto, no me he querido suicidar, claro, me he puesto en esa vía para comprobar el tren cuánto duraba al hacer estos reportajes, y estuvieron 1 minuto y medio escuchando el tren, venir en la noche. El instinto del suicida es muy complejo. El instinto de conservación, María Teresa, es lo primero que tenemos. Y es muy raro, la gente suele arrojar al tren. Pero dos, tranquilamente, mirando a Júpiter, porque creían ellos que iban a Júpiter. Hay documentos todavía más sobrecogedores. Os he traído la última carta de estas personas. Estas personas, antes de matarse, tenían un grupo de investigación de ufología, de ovnis, que estaba muy de moda en la época, y mandaron una carta que es terrorífica, escrita por ellos a máquina, para despedirse de sus amigos. Y en esa carta decían ya el mensaje que luego vino en el pecho: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Quizá lo más increíble, María Teresa, es que en esa misma, ahí tienes la carta, y teníamos la carta en un momento, que es un documento creo que impresionante, que demuestra que ha habido suicidios rituales, porque después 13 personas, se dice pronto, una carta donde se habla de que ya no se encuentran a gusto en la Tierra, que han recibido una llamada, que alguien parece estar de fondo, siempre hay un personaje de fondo que no se identifica, quizá como ahora en Internet, y que se dirigen al centro cósmico y dicen: id a nuestra casa, encontraréis libros de este tema, nosotros ya tendréis noticias mañana. La siguiente escena es los dos, casi abrazados, sin cabeza, con el mensaje. Nunca se investigó, nunca se supo quién puso ese mensaje encima de ellos, pero quizá lo más doloroso y lo más terrible es que mucha gente siguió ese ejemplo. 13 personas a lo largo de esa vía férrea se mataron del mismo modo, María Teresa, y yo me he quedado muy impresionado porque cuando investigué años después me encontré un vacío absoluto, unas ganas de olvidar absolutas, y algunas casos de niños como de 16 y 18 años. Tenemos aquí una de las portadas que imagino que ahora veremos, del diario La Mañana de Lérida, abriendo toda su portada, 2 niños también amantes del mundo de los ovnis. Estos temas suelen ser peligrosos y que hay que tener mucho cuidado, y ahora sobre todo con Internet y todas las noticias, claro, porque estos dicen que iban al encuentro con otra realidad. Exacto, estaban convencidos. Bueno, esto es se lo puedes aplicar a los kamikazes y a los suicidas a otro paraíso, del mundo árabe, ¿no? Que les están esperando las 100.000 vírgenes o las 100 vírgenes. Aquí en este caso, ¿no? Esa historia religiosa, mundo de miel y de... Claro, ¿no? Se supera, María Teresa, o se cambia por un mundo sideral, un mundo de galaxias. Esos niños que tenemos ahí, que yo de verdad recogí las 24 horas suyas, las últimas, me impresionaron muchísimo, porque podía ser cualquier chaval aficionado, Vargas Sauredo y Juan José Prim. Se mataron, bueno, María Teresa, se mataron, regalaron todo su material escolar, dijeron con una sonrisa: no lo vamos a necesitar más, y aparecieron con los zapatos limpios, con el reloj parado a la misma hora, estaba todo embarrado de lluvia, sus zapatos limpios, abrazados en la vía del tren. Nadie más sabe qué ocurrió. Esto pasó en España, hubo suicidios rituales antes de todo esto de Internet. Pues hay otros mundos, pero están en el espacio de Iker Jiménez, que siempre nos deja bastante sobrecogidos. Así que me voy a ir a publicidad para relajarme un poquito, porque después de esto me tengo que ir a la mesa del día, las elecciones vascas y todo el tema que hay. Y vamos, necesito un poco de tranquilidad. Gracias, Iker Jiménez. A ti, María Teresa. Gracias.